En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa que dio el día de hoy Amnistía Internacional, quien informó sobre lo ocurrido pues, en el tema de los derechos humanos en el Perú. Mencionó que se ha vulnerado todos los derechos humanos. También está denunciando que se ha usado armas letales. También ha denunciado pues, que ha existido mucho racismo en el ataque a la población. También se denuncia ejecuciones extrajudiciales en el Perú. Hoy, la verdad, también mencionaron que hay fallecidos que se han sepultado sin haberse hecho las necropsias. Es por ello que van a tener que volverse a realizar y practicar las necropsias. También respecto pues que lo que está buscando el gobierno es salirse de la Corte de San José. Hoy la Amnistía Internacional ha dicho que va a seguir denunciando los delitos de vulneración al pueblo peruano. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. En esta sala, como saben, hemos vivido una situación un poco complicada esta tarde cuando intempestivamente la municipalidad cerró el Sin embargo, creo que este tipo de contratiempos nos reafirman en nuestras ganas de seguir luchando y seguir teniendo voz y seguir reclamando derechos humanos para todos, para todas, para todes. Entonces, bueno, mi nombre es Ana María González, soy la actual presidenta de Amnistía Internacional Perú. En nombre de Amnistía les doy la bienvenida nuevamente y pues agradecer un poco la flexibilidad que han tenido y acompañarnos en esta noche especial. También pues estamos aquí con Marina Navarro, que es directora de Amnistía. Estamos con Raúl, que nos está acompañando también. Ahora vamos a pasar a presentarlos, Gisela y Quilla. Y pues, como saben, ahora estamos aquí reunidos para poder presentar nuestro informe anual 2022-2023, el cual ofrece un análisis de la situación de los derechos humanos alrededor de todo el mundo, en 156 países, y nos ofrece este contexto tanto global, regional como local, ¿no? Este es un documento que lo venimos presentando desde hace muchos años, todos los años tenemos esta presentación, ¿no? Y entonces, pues vamos actualizándonos en cómo va el contexto y cómo van los derechos humanos alrededor del mundo. Como saben, en el caso peruano, el tema que ha ocupado nuestra agenda desde el año pasado ha sido la violenta represión ante las protestas iniciadas en diciembre del 2022, que han estado marcadas por el uso excesivo y desproporcional de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como por el racismo y la discriminación del cual todos hemos sido testigos. Para profundizar en estas distintas aristas de la situación en Perú, nos acompaña Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía, y como les mencionaba, Raúl Samillán, que es presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca en Puno. También Quilla Sotelo, que es activista por los derechos humanos, es hermana de Inti Sotelo y corresponsable del colectivo 14N. Gisela Ortiz, defensora de derechos humanos y familiar del caso La Cantuta, ¿no? Raúl, Quilla y Gisela nos van a compartir desde sus propias experiencias lo que ha significado vivir la pérdida de sus seres queridos, de sus familiares, a manos del Estado. Y su búsqueda de verdad y justicia, que ha iniciado en algunos casos hace décadas y en algunos otros hace algunos años recientes, tiene un factor común, ¿no? Y es que la búsqueda de justicia y la búsqueda de dignidad y reparación aún se mantiene vigente, ¿no? Desde hace varias décadas y son casos también relativamente recientes. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta sala y a esta presentación. Y pues antes de empezar con la presentación a fondo de Perú, quiero compartirles un poco el panorama global.
Como hemos estado viendo, la invasión en gran escala a Ucrania por parte de Rusia ha desatado una de las peores emergencias humanitarias y de derechos humanos de la historia reciente. El conflicto ha dado lugar a desplazamientos masivos de personas, crímenes de guerra e inseguridad. Y además también pues una inseguridad energética, alimentaria en todo el mundo, y ha alterado aún más el sistema multilateral que se ha venido debilitando. También ha puesto de manifiesto la hipocresía de los estados occidentales que reaccionaron con contundencia a la agresión del Kremlin, pero consienten violaciones graves de derechos humanos perpetrados por otros gobiernos en otros lugares. Sin duda, la contundencia de Occidente en su respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania contrasta marcadamente con la deplorable falta de medidas significativas ante las graves violaciones de derechos humanos que está cometiendo alguno de sus aliados, como Israel, Arabia Saudí y Egipto. Por otro lado, hemos visto también que los derechos de las mujeres corren peligro en todo el mundo ante la inacción de los estados a la hora de proteger y respetar estos derechos dentro de su propio territorio. No puedo mencionar todos los casos porque son demasiados, pero dentro de los cuales llaman más la atención por impactar negativamente en nuestros derechos, está lo que viene sucediendo en Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán y Yemen, en donde sometieron a mujeres activistas a enjuiciamientos, interrogatorios y otras formas de hostigamiento por denunciar discriminación y violencia por motivos de género. En Irán, por ejemplo, la policía de la moral, o llamada la policía de la moral, detuvo violentamente a Mahsa Amini por llevar fuera de su pañuelo algunos mechones de cabello. Unos días después, Amini murió bajo custodia de la policía y hubo informes verosímiles de tortura, lo que desencadenó protestas en todo el país, en los que resultaron heridas, detenidas, muertas, mujeres y niñas. En general, vemos unas ansias por parte de los estados por controlar el cuerpo de las mujeres y las niñas, su sexualidad, su vida, lo que deja un terrible legado de violencia, opresión y pérdida de un gran potencial. En general, el informe anual global de Amnistía Internacional está poniendo en evidencia el doble rasero o las distintas maneras, por decirlo así, de juzgar una misma situación que existe en materia de derechos humanos en todo el mundo, así como la inacción de la comunidad internacional a la hora de unirse en torno a ciertos derechos humanos. No puedo dejar de mencionar que justamente este 2023, la Declaración Universal de Derechos Humanos está cumpliendo 75 años, ¿no? Y desde Amnistía Internacional queremos insistir en la necesidad de poder contar con un sistema internacional basado en normas que se fundamentan en los derechos humanos y se apliquen a todas las personas y en todas partes por igual. Necesitamos menos hipocresía y menos cinismo de parte de los estados. Lo que necesitamos es que justamente estos sean más coherentes al momento de promover y proteger todos los derechos. Ahora sí, vamos a entrar un poco a la dinámica de nuestros panelistas y Marina va a complementar esta parte del informe global y va sobre todo a ocupar a cómo se ha dado la situación en el caso de Perú, ¿no? Entonces yo te dejo, Marina, para que puedas... Ahora, tenemos todos 10 minutos para cada uno de los panelistas. Yo les voy a hacer una señal. Cuando hayan transcurrido 5, les voy a levantar una tarjetita y cuando hayan transcurrido 3 y finalmente cuando ya no les quede tiempo. Luego vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, así que vamos a tener tiempo de ahondar en algunos temas. Muy buenas noches. Bueno, aunque sé que Ana María es una moderadora estricta, sí no puedo empezar sin mostrar desde Amnistía Internacional nuestra solidaridad con el LUM, con la clausura intempestiva el día de hoy y esperar que sea reabierto lo antes posible.
El LUM es un lugar muy importante para la memoria, para la defensa de los derechos humanos. Es un lugar que realmente es clave y esperamos que se reabra lo antes posible, tanto su exposición permanente, que ya sabemos que es muy importante, posiblemente luego Gisela no sé si va a querer comentar, pero es clave para la memoria del país, para lo que está ocurriendo actualmente. Es muy necesario que haya también este lugar de la tolerancia, de la inclusión, para que haya debate, para que también podamos hablar de los derechos humanos en ese espacio. Entonces, quería empezar haciendo también esta... Y bueno, nosotras queríamos para Amnistía Internacional era muy importante presentar hoy el informe. Hoy se ha lanzado a nivel global, es un informe global. Aquí, que ven aquí, que los hemos repartido, es el capítulo de Perú. Hay 156 capítulos, pero hoy nos vamos a centrar especialmente en Perú. Pero sobre todo era muy importante que pudieran hoy, hemos invitado especialmente el señor Raúl San Millán, que ha venido desde Juliaca, pero también, por supuesto, de Gisela y de Quilla, que nos han acompañado en muchas ocasiones. Era fundamental que hoy pudieran estar acá y pudieran también comentar lo que es la búsqueda de justicia en el Perú. Pero voy a empezar hablando de un tema que ya hemos mencionado, una de las grandes preocupaciones que tenemos en el informe, que son los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres que están teniendo retrocesos en muchos países, como por ejemplo en el caso de Afganistán, que también hemos visto que están teniendo retrocesos en países como en Estados Unidos, pero que en el caso de Perú no andamos mucho mejor. En este año, solo en el año 2022, tenemos que hablar de 137 feminicidios. Perú es un país en el que cada día al menos 50 niñas y adolescentes son agredidas sexualmente. Cada día. Tampoco podemos dejar de olvidar que más de 11.000 fueron desaparecidas el año pasado, niñas y mujeres. De esas 11.000, solo sabemos el paradero de la mitad. Estamos hablando de más de 6.000 mujeres que no sabemos dónde están en el Perú, que pueden haber sido víctimas de feminicidio, pueden haber sido víctimas de trata, pueden haber huido precisamente de la violencia que estaban sufriendo y seguimos sin saber qué es lo que está ocurriendo con ellas. Pero de esta lamentable situación, lo que es todavía más preocupante es que las autoridades no estén tomando las medidas necesarias para poder terminar, para poder luchar realmente contra esta violencia de género. No solo eso, sino que estamos viendo cómo hay retrocesos. Una medida tan importante como es la educación sexual integral, el año pasado se aprobó, ¿no?, esta ley que ponía en entredicho, porque le da el poder de veto, ¿no?, a ciertos padres, asociaciones de padres y madres de familia que pueden llegar a vetar incluso el currículo escolar o materiales educativos. Se está en pleno debate sobre incluso poniendo en peligro la posibilidad del aborto terapéutico, cuando deberíamos estar avanzando hacia un país en el que tiene tantas niñas, tantas adolescentes, tantas mujeres que son violadas diariamente y ni siquiera estamos hablando de la posibilidad del aborto por la causal de violación. Entonces, estamos hablando de que hay muchos retrocesos en los derechos de las mujeres. Tampoco hemos realizado avances en los derechos de la población LGTBIQ+. Seguimos sin aprobar el matrimonio igualitario, sigue sin haber ley de identidad de género. No vemos que hay avances hacia esa línea y mientras siguen sufriendo ataques y mientras tenemos que seguir lamentando las muertes, como hemos visto en este principio de año de tantas mujeres trans que han sido asesinadas. Entonces necesitamos urgentemente que haya avances hacia los derechos de la población LGTBIQ+. Pero no pasamos tampoco un buen examen cuando hablamos de los defensores de derechos humanos, especialmente los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Lo venimos denunciando ya durante varios años en estos informes. Venimos denunciando cómo se están asesinando a defensores
de la tierra, del territorio, del medio ambiente en distintos lugares del país. La tala ilegal, también el narcotráfico, distintas actividades ilegales hacen que sea realmente una actividad de sumo riesgo defender el ambiente en el Perú. 6 defensores fueron asesinados el año pasado y estos son de los que hay actualmente reportes. A pesar de que en el año ya 2021 se aprobó el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos, vemos cómo no se han tomado las medidas, en muchos casos no se activa y la Policía Nacional ni siquiera tiene los mecanismos, el protocolo necesario para poder activar este mecanismo. Y si bien hablamos de que a nivel global se ha reaccionado de manera positiva hacia las personas refugiadas, especialmente de Ucrania, y así es como debería ser en todos los lugares, debería ser siempre, pues vemos como los derechos de las personas refugiadas, de las personas migrantes que huyen en muchos casos de sus países, no son respetados. ¿Cuántas miles de personas, hablamos de cerca de 25.000 haitianos, que con la situación que actualmente se está viviendo en Haití, de las violaciones de derechos humanos que están viviendo en Haití y que son devueltos en la frontera? El mismo día de hoy, ¿no? Hemos visto ese incendio en Ciudad Juárez, lamentable, lamentamos por supuesto todas esas víctimas, muchas de ellas personas venezolanas que estaban allí, que les estaban devolviendo, ¿no? A pesar de la situación que estaba ocurriendo. Y vemos, y también tan desesperada, ¿no?, es la situación que aumenta y aumenta la cantidad de personas, incluso de niños, de niñas y adolescentes, como dice UNICEF, que intentan pasar por el Darién, que es una ruta que para quien la conoce es realmente peligrosa y miles de personas están intentando esta ruta por la desesperación de querer salir, de sobrevivir, de tener una vida mejor. En el caso de Perú también queremos decir cómo siguen también llegando hermanos, hermanas venezolanos que hay acá, mujeres que también, como veíamos, presentamos en nuestro informe, siguen sufriendo todavía mayor discriminación en cuanto a los derechos de las mujeres, porque tienen mucho miedo, tienen miedo de acudir ante las autoridades, tienen miedo de ser deportados, tenemos muchísimas mujeres, cientos de miles de mujeres que están viviendo con miedo si quieren acercarse a las autoridades. Y por último, no quiero dejar de mencionar lo que hemos estado y venimos denunciando desde Amnistía Internacional en los últimos meses, que es el uso excesivo de la fuerza que ha estado que la represión que están teniendo las fuerzas del orden y que se han llevado tantas vidas. Estamos hablando de al menos 19 civiles que han muerto en el contexto de la represión. Por supuesto, también recordar a las 7 personas, 6 militares, un policía de las fuerzas del orden y los que han fallecido por causa de los bloqueos. Pero quiero centrarme en algo muy importante que tenemos que decir y que tenemos que denunciar, que es que desde Amnistía Internacional ya hemos estado reportando cómo se ha usado de manera ilegal las armas letales para la represión de las manifestaciones. Se han estado usando de manera indiscriminada las armas menos letales, como el uso de perdigones, como las bombas de gas lacrimógenas disparadas directamente hacia el cuerpo, lo que significa que estamos hablando de ataques generalizados hacia la población. Y unos ataques generalizados que además han tenido un claro sesgo racista, un claro sesgo discriminatorio. Hemos estado documentando posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, hemos estado documentando graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en estas protestas. Yo me voy a quedar aquí porque sé que tengo poquito tiempo y porque además tenemos al señor Raúl San Millán, que nos va a contar con mucho más detalle y
vivido, ¿no? desde su primera persona, qué es lo que hay, y luego, si quieren, en la siguiente parte podemos hablar un poco más del tema de las protestas y la represión que está habiendo las protestas. Fallecidas, no hay ni un policía en la cárcel. A partir de la fecha, ¿qué va a hacer Amnistía Internacional hoy en día con el aumento de la violación de los derechos humanos? Es algo que venimos denunciando. Realmente es una preocupación para Amnistía Internacional la impunidad que se ha dado en los casos, especialmente en los casos de protestas en los que han muerto muchas personas, y efectivamente, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no hay absolutamente ningún miembro de las fuerzas del orden y además también tenemos, lo ha mencionado antes Quilla, la ley de protección policial, que es una ley por la que seguimos luchando para que se derogue, y en caso de que no sea derogada, que las autoridades judiciales no la apliquen. Y lo que vamos a seguir desde Amnistía Internacional es denunciando siempre esta impunidad, luchando contra la impunidad y acompañando, ¿no?, a los familiares que tanto luchan por la justicia y apoyándoles en esa lucha por la justicia. Muy bien, para terminar tengo un comentario en realidad de alguien que creo que vale la pena leerlo. Dice: buenas noches, más que una pregunta quisiera expresar mi admiración por cada uno de ustedes, de los panelistas, por su lucha, por su fuerza, por seguir adelante en medio de tanta injusticia. No puedo dejar de conmoverme con el dolor ajeno, y sí que su esfuerzo por hacer ahora tendrá lo que ustedes desean: reparación y justicia. Gracias por el comentario, es anónimo. Bueno, y para terminar, quisiera agradecerle a los panelistas por habernos acompañado, por haber podido contarnos su experiencia desde su lucha tan íntima, y también que inspiran a otras personas a poder sumarse, apoyarlos en esta lucha de búsqueda de justicia. Hay una pregunta que quisiera aprovechar en responderla, que es: desde la sociedad civil, ¿cómo apoyamos esta búsqueda que ustedes están viviendo? Y es justamente pues el poder unirse a Amnistía Internacional es parte de ese apoyo que podemos hacer, ¿no? Sumarnos al activismo, acompañarlos, a motivarlos. Creo que eso es una de las cosas que podemos hacer desde la sociedad civil. Para terminar, voy a darle la palabra a Marina, y no sé si podemos pasar, si tienen algún comentario final que quieran compartir, si hay algo que se les quedó, pues podemos hacerlo para terminar. Gracias. Bueno, yo solo en este minuto agradecer a todos, todos ustedes que están acá, ¿no?, por acompañarnos a pesar de esta dificultad que hemos tenido, por quienes nos están acompañando también a través de las redes sociales, porque es muy esperanzador ver que hay tantas personas que se preocupan por los derechos humanos, que hay tantas personas que también están acompañando en solidaridad a los familiares, y eso creo que es muy esperanzador. Esperanzador es también cuando en los 100 días de protestas desde Amnistía Internacional lanzamos este concurso de carteles para expresar desde el arte la denuncia, para expresar la solidaridad. No lo podíamos haber hecho en el LUM al haberlo tenido acá, pues la verdad es que lo podemos ver, y les invitamos a que una vez que terminamos, que va a ser ahora en breve, puedan pasar a ver estos 100 carteles, uno por cada uno de los 100 días, ¿no?, de protestas, y vean desde ahí cómo se expresan y cómo sí hay muchas personas que se preocupan, que se suman, que se indignan y que se solidarizan. Y creo que desde ahí también nuestro compromiso, ¿no?, como dice Ana María, desde Amnistía Internacional, para seguir acompañando a las familiares, para seguir acompañando a las víctimas en esta lucha de justicia.